Hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Esta vez, para continuar con los videos de APA séptima edición, vamos a explicar la utilización de las notas al pie de página, las cuales no deben confundirse con citas o referencias. Las notas al pie de página que están en Word en el menú referencias, al igual que las citas y bibliografías, son un apartado que se pueden utilizar cuando se desea hacer alguna explicación o alguna descripción o hacer una referencia de derecho de autor de alguna parte de nuestra investigación, pero que esa explicación no tiene por qué ir dentro de la investigación como tal, sino que se la va a hacer de manera externa. Se pueden utilizar las notas que van justo en la misma página donde se hace la inserción de la nota al pie, o se las puede agregar al final del documento. Para hacer esto voy a utilizar esta parte de un documento de ejemplo. Lo primero que haría es colocar el cursor en el lugar donde quiero agregar la nota al pie. Me iría al menú referencias, al grupo notas al pie, y haría un clic donde dice insertar nota al pie. Como podemos ver, se acaba de agregar de manera automática el número, y en la parte inferior tengo el espacio para poner la descripción del contenido. Esta normalmente va a ir con el mismo tipo de letra, con un tamaño un poco ligeramente más pequeño que la letra que estoy usando en mi documento. Le voy a quitar la sangría porque no es necesario que vaya con sangría, y como podemos ver, ya lo tengo aquí en la parte inferior. Si yo agregara otra nota en la misma página, vamos a suponer que es aquí, la numeración se mantiene de manera automática. Voy a quitarle la sangría y aquí describiría la nota al pie. Acá vamos a agregar dos notas al pie de página. Si yo coloco el cursor sobre la nota al pie, me va a salir una ventana auxiliar con la descripción de la misma. Me voy a ir a la página siguiente para hacer otro ejemplo. Este documento de ejemplo ya tiene una referencia, entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, agregar otra nota al pie de página, pero esta vez no voy a usar nota al pie, voy a usar insertar nota al final. Vamos a hacer un clic aquí, y como podemos ver, el cursor se coloca al final de la referencia porque es el lugar donde se deben colocar las referencias que van al final. Aquí podría colocar la descripción. Como podemos ver, aquí me acaba de poner en números romanos. Esto lo acaba de hacer para poder diferenciar las notas que iban al pie de página con las notas que van al final de página. De todas maneras, si yo hago clic con el botón derecho, aquí tengo una opción que dice opciones de notas, y aquí, por ejemplo, me va a permitir cambiar las notas al final de la sección del documento, cambiar el formato que estamos utilizando, ponerle desde qué número quiero que comience, si se va a reiniciar desde la sección o va a continuar, y si esto lo voy a aplicar a todo el documento. Para los que no saben de lo que son secciones de documento, pues en el canal tenemos un video sobre secciones, que es la forma de cómo estructurar los documentos. Les recomendaría que lo revisen, que es muy importante también. Ya tengo en este documento, acabo de agregar una nota al final, y también tenemos una nota al pie de página. Si yo quisiera visualizar, no sé si este documento tiene, por ejemplo, notas al pie, yo tranquilamente me puedo ir aquí, y aquí el programa me dice si quiero moverme a la siguiente o a la anterior nota de pie de página, o a la siguiente o a la anterior nota de final de página. Si yo le digo aquí, me va a llegar, el cursor me va a ir directamente a la siguiente nota al pie. Si le digo siguiente, me va a llevar acá. Si por el contrario le digo nota al final siguiente, me va a llevar a la nota de final de página que acabamos de agregar aquí. Y esta opción que está aquí, que dice mostrar notas, en este caso, como tengo notas al pie y notas al final, yo le voy a decir que quiero ver las notas al pie de página, y me van a llevar a la página donde está la descripción de las notas. Y por otra parte, si le digo ver notas al final, me llevará al final del documento a ver las notas de final. Entonces, utilizar notas al pie de página es muy sencillo. Realmente deberíamos tener claro cuándo usarlas, porque cómo utilizarlas, como acaban de ver, es súper sencillo. Aquí también tengo una opción que me va a llevar a la parte de configuración del formato, como quiero que aparezcan,
y donde quiero que aparezca. Bueno, espero que el video haya sido claro y la explicación igual, y que les sea de utilidad. Gracias por visitar el canal y no se descuiden que vamos a seguir publicando temas sobre APA séptima edición. Un saludo y chao chao.